Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacer de este foro un éxito. Es un placer para mí moderar esta mesa redonda con estos ponentes de excepción. Pues, si os parece, puedo poner un poco en contexto qué son los mercados extremos, estas excepciones cada vez más frecuentes. Bueno, los mercados extremos se pueden definir por sí mismos. Aquí está presente Nirgelia, Argel, la directora general, que está en multitud de mercados extremos que ahora veremos. Está también Manuel, que están en los 5 continentes, sobre todo en países complicados. Y también Eduardo Meseguer, que es el director de GB Foods, que también están pues, en mercados muy complicados que también los describiremos a continuación. Pues para poner un poco de contexto a los mercados extremos, yo que vengo de India, como todos os podréis imaginar, es mucha desigualdad, son instituciones impredecibles, es baja renta per cápita, pero también multimillonarios apareciendo de la nada, son chabolas, son rascacielos, es una convivencia entre diferentes. En este sentido, lo que nos gustaría es un poco transmitiros las diferentes oportunidades, tanto del presente como del futuro, cómo abordarlas y, por lo tanto, también teniendo en cuenta riesgos comunes o específicos, si podría trasladarse alguno de ellos de un mercado a otro. Y, por último, un poco de estrategia empresarial, así como colaboración público-privada. Es decir, desde las oficinas económicas y comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio, ¿qué podemos hacer por todos vosotros para tener éxito, no solo para poder llegar a la oportunidad, sino también para poder abordarla? Es decir, si podemos ayudaros a crear nuevos mercados. En este sentido, podemos empezar la conversación hablando en un primer momento con Alicia Varela. Alicia, directora general, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, es un placer para nosotros tenerte, es un privilegio, una de las visiones más completas que podemos tener en la Secretaría de Estado de Comercio. Has sido consejera en Moscú, en Nigeria, en Egipto, en el Cairo, y también has sido subdirectora general de Ofecomes, ahora directora general. Has estado en múltiples sitios recientemente, ¿no? Irak. Así que, por favor, queríamos empezar un poco contigo para que nos des un poco una visión general de lo que serían las oportunidades para las empresas. ¿Qué te transmiten las empresas cada vez que vas a estos destinos? ¿Cuál es la sensación que tienes? ¿Cómo se posicionan las empresas en estos mercados de extremos? Pues muchas gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. Un placer estar aquí. Realmente, a ver, aunque la tendencia generalizada, y tiene todo el sentido, es que si vemos las cifras, es que también por los problemas logísticos de los últimos años, nuestro comercio e inversión se ha centrado en la Unión Europea, donde van más del 60% de nuestras exportaciones, a nivel de Europa más del 74% el año pasado, y luego pues Estados Unidos y toda América Latina. Pero realmente tenemos que pensar también el gran atractivo en algunos aspectos de los mercados que llamamos extremos y que conocéis bien, porque probablemente si os habéis apuntado a este taller, y desde luego aquí tengo ilustrísimos representantes empresariales que saben muy bien manejarse en estos terrenos, tienen una serie de atractivos indudables como pues menor competencia, eso siempre es favorecedor de cualquier empresa, pero mucho más de las pequeñas y medianas. También grandísimas empresas tienen más problemas de maniobrabilidad por sus a veces departamentos de compliance, a veces por sus departamentos de seguridad, y ahí las pymes españolas y las medianas, sobre todo las medianas, que constituyen al final más del 90% de nuestro tejido empresarial, también tienen una ventaja competitiva respecto a las grandes multinacionales, ¿no? Por su maniobrabilidad. Entonces, luego además pues son mercados. Habría que definir que yo, desde luego, creo que en este tipo de mercados es importante, decir, dentro de todos ellos hacer una cierta selección, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es fundamental pues que sean mercados, aunque a las empresas pues la macroeconomía os interesa lo justo, pero sí saber que tienen una fuente regular de divisas, sea por materias primas, exportaciones de petróleo y gas, sea por turismo, sea unas perspectivas efectivamente de descubrimiento de nuevos yacimientos de lo que sea, ¿no? Entonces, esto sí que es importante, o sea, no se puede ir a un mercado extremo y pobre, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto mercado, también en población, ¿no? Como tenemos aquí también los representantes en Nigeria y otros países, ¿no? Entonces, por ese lado. Luego,
y perdona Gonzalo porque me estoy alargando mucho, pero lo que podemos hacer, evidentemente son mercados con más riesgo y más rentabilidad, pero nosotros como administración lo que tenemos que intentar es ayudaros a bajar el nivel de riesgo que asumís, y eso es proveyendo información a través de la red de oficinas económicas y comerciales y de otras maneras, y también proveyendo de unos instrumentos financieros en los que aquellos que pues sobre todo concursáis a proyectos en los países, como la línea no reembolsable de FIEM, que os permite hacer estudios de viabilidad previos, saber muy bien dónde os metéis, también a los que pretenden ya cometer alguna inversión. O sea, proveer información para bajar el nivel de riesgo y buenos consejos desde la gente que está sobre el terreno. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pasamos a Nigeria. Empezamos contigo, Tomás, consejero económico y comercial en Nigeria, uno de los mercados de extremos que primero nos vendrían a la mente. Una población en explosión, altos crecimientos, pero también elevada desigualdad y elevadas diferencias culturales internas, ¿no? Es decir, ¿cómo desde la OFECOME de Nigeria ayudáis a las empresas a abordar oportunidades? ¿Qué oportunidades ves que las empresas están pudiendo lograr o tener éxito en ellas? Bueno, lo primero, gracias Gonzalo, y gracias a la directora general ICES y especialmente a las empresas participantes hoy, sobre todo a las del panel. Además con Eduardo, pues obviamente le tengo un cariño especial. Porque vamos, son referencia en África, 50 años ya, y es un placer trabajar y colaborar con ellos. Como bien decía, bueno, en el caso de Nigeria, como muchos de vosotros sabéis, es el país que tradicionalmente tiene el mayor Producto Interior Bruto de África, no en 2023, que fue el cuarto, pero sí que es un país enorme con una población de 215, 220 millones de personas estimados, porque además no hay un censo, están hablando de hacerlo, pero todavía no lo hay. Y que además se espera que en 2050 sean 400 y pase a ser el tercer país más poblado del mundo. Las carencias son enormes, como bien decía Gonzalo, las desigualdades son enormes, y en este sentido está todo por hacer, y además está todo por hacer. Si habéis estado, por ejemplo, en Costa de Marfil, vais a ver unas diferencias muy grandes en cuanto a lo que es el desarrollo de la infraestructura en Costa de Marfil frente a lo que vais a ver en Nigeria, que pensaríais lo contrario, porque es un país rico en recursos, como apuntaba antes la directora, el tema de recursos, por ejemplo, de petróleo y gas, tiene de las mayores reservas del continente y tradicionalmente es el mayor productor de petróleo del continente. A nivel de oportunidades, está mucho por hacer, está todo por hacer, y además no tenemos el nivel de empresas españolas que nos correspondería por nuestro potencial. Y, por ejemplo, si pensamos y lo comparamos con Francia o con Inglaterra, ellos tienen en torno a 80, 90 empresas implantadas. En nuestro caso no, muchas menos. Estamos hablando de un entorno de 15, 18, depende cómo las consideremos, y no estamos donde deberíamos estar. En un mercado donde, para daros una referencia, solo el estado de Lagos, si fuese un país, tendría mayor Producto Interior Bruto, que sería el país, estaría por encima de unos 44 países de África. Eso es solo el estado de Lagos, y concentrado sobre todo en la propia ciudad de Lagos. Pero además, a nivel de oportunidades, todo lo que es sector privado, por ejemplo, el Grupo Dangote, que pertenece al ICO Dangote, que es el hombre más rico de África. Que antes Gonzalo aludía a estas diferencias de gente que no tiene nada, gente que lo tiene todo. Entonces, por la parte del sector privado, hay muchas cosas. Se están viendo, por ejemplo, en proyectos de fertilizantes, proyectos muy grandes, donde realmente existen oportunidades y vemos participación. En la parte de construcción, sector consumo, obviamente lidiando siempre con las complejidades que hay. A nivel de la oficina, lo que nosotros aportamos, por ejemplo, y como bien decía la directora, a nivel de asimetrías de información, pues por ejemplo, lamentablemente son famosas las estafas nigerianas. De hecho, hasta existe un término allí, cuando te hablan de un 419, sabes que es una estafa. Nosotros también ayudamos en eso, hacemos visitas a empresas, ayudamos a buscar socios locales en diferentes proyectos, incluso en proyectos de oil and gas, y hemos tenido un caso incluso de analizar composición accionarial, temas de compliance, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pasamos a Eduardo Mesegué. No nos vamos de África, como bien ha dicho Tomás, una experiencia inmensa en el continente, y además GB Foods, compañía de la cual eres, vamos, gran dirigente, está presente en diferentes países, pero no solo comercializando con marca propia, sino también produciendo. Es decir, que afrontáis una serie de complejidades de las cuales nos encantaría que nos compartierais los detalles para poder tener éxito, ¿no?, en el continente.
No sé, para explicarlo todo, ¿cuánto tiempo dispongo, no? Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por invitarme. Yo no sé qué puedo contaros ni qué puedo explicar. Puedo compartir mi experiencia o nuestra experiencia, nada más. No podemos enseñar. Efectivamente, como habéis dicho ya, llevamos ahí 50 años, más de 50 años, con fábricas propias. Y nuestra orientación ha sido siempre buscar las necesidades del país local. Eso no significa que no nos hayamos planteado, hemos pasado en los 50 años distintos modelos de exportación. Sí, al principio nos limitábamos a exportar los excedentes que teníamos de producción aquí en España. Pero vimos que eso es completamente poco factible, al menos en el mercado de alimentación, y creo que en otros muchos más mercados. Quizá en automóviles podría servir, quizá en otros en telefonía, pero hay ciertos sectores en donde tienes que ir y ver qué quiere exactamente el consumidor o el destinatario del producto que quieres vender. Y eso significa implantarte allí y adaptarte. Evidentemente hay muchos riesgos, ¿no? Alicia hablaba de buscar el país donde más o menos haya una cierta seguridad. Honestamente, Alicia, en África no existe este país. ¿Por qué? Porque si lo miras, a lo mejor alguno de ellos tiene muchos recursos o tiene disponibilidad de divisas, pero luego, si tienes voluntad de permanencia, siempre acaba pasando algo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tienes que intentar ser lo más local posible. Este es nuestro aprendizaje. ¿Eso qué significa? Pues tener proveedores locales para no tener que utilizar o usar las mínimas divisas posibles, porque efectivamente los mercados se cierran a las divisas. Intentar, como os he dicho, buscar un producto que sea del gusto del consumidor para que realmente se pueda adaptar y crecer. Y evidentemente las ventajas que hay en África son las que habéis comentado. El crecimiento de la población es tan brutal que cualquier cosa que fabriques, la gente te lo quita de las manos, así literalmente. Nosotros en plena pandemia construimos una fábrica de mayonesa en Nigeria, tú lo sabes, y estamos hablando de hace 3 años, y tenemos que doblar esa fábrica porque ya no damos abasto, y en su momento la planteábamos tipo hub para países de la zona, y ya no, con lo que producimos en esa fábrica ya no tenemos bastante ni para Nigeria. El crecimiento es tan brutal que realmente necesitamos seguir invirtiendo. Y ahí sí, Alicia, que necesitamos, tú sabes que yo te vengo a llorar muchas veces, ¿no? Pidiendo ayudas, dinero. Realmente las ayudas que obtenemos de las oficinas comerciales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las instituciones españolas, es muy importante. Es cierto que nosotros con 50 años sabemos movernos muy bien, pero si yo tuviera que empezar, no me pegaría las tortas que me he pegado durante todos estos años, iría de las manos de las instituciones que saben guiar muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a ti, Cristina. El caso de Argelia es un caso particular. Seguimos en África, pero creo que es un mundo aparte. La situación es complicada. Hemos visto que puede haber similitudes entre algunos mercados extremos, pero como bien ha dicho Eduardo, cada mercado es un mundo y en este caso Argelia no lo puede ser más. ¿Nos podrías, Cristina, dar unas ciertas pinceladas sobre las oportunidades a las cuales pueden aspirar las empresas en un mercado que hoy en día tiene estas particularidades de estar tan restringido para las empresas españolas? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, gracias, directora, y sobre todo gracias a todas las empresas. A ninguno se nos escapa que estamos en una situación muy especial, coyuntural, pero eso no nos debe llevar a pensar que no se puede hacer nada o que no se está haciendo nada. Estamos haciendo mucho y es el momento, si cabe, más que nunca, de mantener el pulso
por y para nuestras empresas, que al final es la defensa de los intereses de España. ¿Esto en qué se traduce, ¿no? Que es a lo que vamos. Pues desde la oficina comercial es ayudar y acompañar a las empresas en estos momentos a mantener la visibilidad, a mantener esos lazos con los clientes, porque lógicamente en un momento en el que no hay negocio, en el día a día, el coste añadido para las empresas de mantener esa visibilidad, esa presencia, esos lazos con los clientes es mucho mayor. Esa es una de nuestras tareas más importantes y, desde luego, sin renunciar a la única solución aceptable y posible, que es que acabe esa discriminación con un Estado miembro como es España, desde luego colaborar en el día a día en buscar soluciones intermedias, soluciones pragmáticas en esos problemas que las empresas tienen. Además, las oficinas tenemos ese canal institucional, ese acceso institucional que muchas veces las empresas lógicamente no tienen, y desde luego tenemos esa red de contactos. Así que, siguiendo un poco lo comentado por una empresa que tiene enorme experiencia, continuar usando de nosotros. Donde hay una oficina comercial tenéis un equipo, las empresas tienen un equipo y tienen su oficina. Y en estos momentos excepcionales, insisto, confiamos en que por el trabajo que se está haciendo, muchas veces discreto, muchas veces no se puede traducir, tenéis una oficina en Argelia y trabajamos día a día por esa solución. Y mirando un poco ese horizonte un poquito más a medio plazo, pues es el momento de prepararse con un escenario muy diferente ya fuera de la situación coyuntural, en el que Argelia, ya hablaremos de barreras y riesgos, pues está planteando unas políticas crecientes de proteccionismo, e incluso en ese escenario nuestras empresas, que tienen la confianza de los clientes argelinos, porque vosotros que estáis allí sabéis que los clientes argelinos están deseando volver a trabajar con la misma intensidad y con esos lazos que habéis construido de más de 20, 30 años en algunos casos. Pues es el momento de rearmarse, de entender esas nuevas oportunidades, y eso es lo que estamos haciendo, prepararnos. Muchas gracias, Cristina. Terminamos este primer bloque con Manuel García. Almar Water está presente en más de 5 continentes, tienen proyectos por todo el mundo en mercados bastante variopintos, aunque podríamos decir que superando la etapa de mercados extremadamente extremos y ya estando en la etapa de mercados extremos, así que tenéis una extensa experiencia que nos encantaría que pudieras compartir aquí con nosotros. La principal diferencia que podemos ver aquí es que es infraestructuras. Hemos hablado de boom demográfico en Nigeria, también en India, como todos sabéis, la mayor población del mundo. Esto implica un elevado proceso de urbanización y rápida urbanización, y el agua es el elemento esencial, ¿no? Si pudieras, por favor, ayudarnos a entender un poco el posicionamiento de vuestra empresa en los diferentes mercados, las oportunidades, aquellos factores que más tenéis en cuenta a la hora de estudiarlos. Perfecto, por supuesto. Muchas gracias, Gonzalo, y antes de nada, buenos días a todos y gracias a Lices por organizar estas jornadas e invitarnos a nosotros como Almar Water para poder compartir nuestras experiencias. Básicamente, la mayor diferencia que vemos nosotros, por ejemplo, entre el caso de éxito que puede tener GB Foods es prácticamente el tipo de clientes que tenemos. Si ya es difícil de por sí tener clientes privados en estos países, imaginaros qué es lo que poder desarrollar proyectos siendo tus clientes gobiernos, entes públicos, donde todas las barreras y todos los riesgos que se asumen se maximizan. Realmente nosotros una vez entramos en estos países no entramos por soluciones cortoplacistas. Tenemos un estudio de estrategia y buscamos poder dar soluciones a largo plazo. Somos una empresa que desarrollamos plantas de agua e infraestructuras y nos quedamos en el país durante 20-25 años que dura la concesión. Entonces, una vez que decidimos realizar la inversión o establecernos en alguna serie de países, tras un largo análisis y motivos estratégicos, y continuar con toda la narrativa. Por terminar, no son mercados en los cuales sea especialmente importante medir los retornos. Obviamente son mercados que ofrecen mejores retornos que otros mercados en los cuales son menos extremos, si se permite utilizar la palabra, pero es muy importante hacer una medición y identificación de todos los riesgos asociados. Normalmente los principales riesgos, problemáticas que tenemos vienen por tipo de cambio de divisas, garantías soberanas, etcétera, que tenemos que tener muy claro que podamos poder mitigarlos para poder acceder a los mismos mercados.
Muchas gracias, Manuel. Bueno, parece ser que cuando hablamos de oportunidades podemos enfocarlas desde un punto de vista de la rentabilidad, pero también podemos enfocarlas desde un punto de vista de la diversificación y del posicionamiento a largo plazo, sobre todo en este tipo de mercados que crecen a esta velocidad de vértigo. También es importante tener en cuenta el riesgo, como muchos de vosotros ya habéis mencionado. El riesgo, pero no solo eso, sino la percepción del riesgo y cómo el sector público, a través de lo que ha comentado la directora general, de ofrecer información a partir de toda la red de oficinas económicas y comerciales y también de los servicios centrales aquí en España, podemos apoyar y ayudar a las empresas a reducir esa falta de información o esos quizás conceptos que tenemos previstos de antemano, pero que después cuando llegamos al mercado pues podemos verlos de una manera un poco diferente. Entrando entonces en la parte de riesgos, que podemos también ver que han sido riesgos comunes, pero también riesgos específicos, como ha comentado Argelia, me gustaría preguntaros primero a ti, directora general, acerca de los riesgos comunes. ¿Qué preocupaciones os transmiten a las empresas? ¿Hay ciertos riesgos que podrían replicarse? ¿Cómo puede ser ese equilibrio entre riesgos comunes y riesgos específicos a la hora de abordar estos mercados? Bueno, efectivamente, sobre todo yo creo que por lo que estáis viendo aquí estamos hablando especialmente de mercados próximos geográficamente, como los de África, etcétera, ¿no? Donde además vemos efectivamente, como ha dicho Gonzalo y Tomás, que otros países están muy presentes y las empresas de otros países, ¿por qué las nuestras no tanto? ¿Qué nos transmiten? Primero, un gran temor por temas de seguridad. Yo estuve recientemente en Libia con una delegación empresarial, pues precisamente para probar, ¿no?, que se puede ir de manera segura y los libios, que además tienen petróleo, que les gusta el producto español, van por encima de cualquier otro y que no, por ejemplo, no hay entrada de producto chino porque se pueden permitir un precio más alto, pues decían, pero es que los españoles no están aquí porque además... dice, porque para que vengan tienen que estar las condiciones de seguridad perfectas. Y dice, y eso nunca va a pasar aquí. O sea, decir, pero tienes que pegarte al terreno y ver cuándo es posible. O sea, hay una forma segura de coger un vuelo, llegar a tal, que el hotel te mande un shuttle, que sí, pues entonces, y yo luego no me muevo a lo mejor del hotel, que me vengan a ver aquí, ¿no? Los clientes que están deseando hacerlo, porque si no lo que hacen es venir ellos a España, ¿no? Luego es otra cuestión, efectivamente. Es decir, hay riesgo de impago, normalmente, pues claro, como la forma de asegurar los exportadores, pues con carta de crédito documentaria irrevocable, pero que es carísimo para el cliente. Entonces, el cliente de países como Nigeria, etcétera, le resulta muy oneroso ese tipo de mecanismo de pago, ¿no? En cuanto tiene confianza con el suministrador, prefiere pago adelantado. Estos países, además, efectivamente, ellos saben que cargan con una una fama, ¿no?, asociada al país, que a lo mejor no tiene nada que ver con la empresa, pero una fama de solvencia relativa o informalidad. Y realmente pagan por adelantado en cuanto tienen la seguridad de que el suministrador se lo va a entregar, porque también es eso, son los más engañados del mundo. Luego, a ellos no les es fácil conseguir un visado para venir a España, a ver las instalaciones de la empresa española, etcétera. Entonces, todo lo que sea que pueda acercarse el suministrador a ellos, pues siempre lo van a agradecer. Y luego, por otro lado, las empresas españolas son las más empáticas, sois las que mejor servicio dais, tratéis de adaptaros a las condiciones y lo hacéis de una manera natural, ¿no? Digamos, es muy espectacular eso. Entonces, donde habéis estado, realmente no os sueltan, donde habéis dado un buen resultado, que es casi siempre. Entonces, decir, a mí lo que me transmiten es estos temores, pero yo realmente veo que luego además estáis muy presentes en América Latina y Centroamérica en especial, bueno, y no solo Centroamérica, pero los problemas allí son mayúsculos muchas veces y, sin embargo, en otras zonas del mundo, África Norte y Sur, por riesgos que hay, que como dice Eduardo, los hay siempre y muy gordos, pero sinceramente, en términos comparativos, yo que tengo la visión global de donde trabajo ahora, realmente no sabes por qué no asumimos más riesgos aquí. Creo que tiene que ver, y perdonadme también,
la falta de presencia de nuestro sector financiero en estas zonas. Entonces, quiero decir, es muy fácil llegar a América Latina y trabajar con tu propio banco en España. Entonces, ahí también las oficinas sí que os pueden asesorar mucho de qué bancos, a lo mejor no los españoles, que nunca no suelen estar, pero sí otros extranjeros que tienen también sus oficinas en la península ibérica, vamos, en España, y que pueden daros este servicio y son fiables y los... En fin, esto no me quiero alargar mucho. Solo, si me permitís, ha dicho Manuel esto del compromiso a largo plazo. Creo que eso también es muy importante en estos países. Es decir, no sucumbir a cantos de sirena, de ir por atajos porque se supone que la burocracia es más laxa o más informal. No, porque realmente esto puede tener unas terribles consecuencias. Hay férreos, y lo sabréis, muchos servicios de inspección, sean aduaneros, sean fitosanitarios, etcétera, y como hayas hecho algo relativamente informal, primero, pues estás perdido. Segundo, puedes ser utilizado por un cliente insatisfecho en vuestra contra de manera torticera. Y tercero, impide que nosotros, las instituciones, os podamos dar un apoyo con todo el potencial, porque esa interlocución que contaba Cristina hacia las autoridades locales, o sea, todo eso lo podemos desplegar y ser mucho más efectivos si no ha habido un error en lo que es la tramitación, ¿no?, de la operación. Y nada, perdona que me he alargado. Nada, muchas gracias, Alicia. Efectivamente, muchos riesgos comunes a los que hacer frente que habrá que calibrar a la hora de adoptar alguna oportunidad de alguno de estos mercados. Ahora me gustaría pasar a ver un poco los riesgos específicos de cada uno de vuestros mercados, Nigeria, Argel, así como, bueno, sobre todo Asia, ¿no?, pero también América y sobre todo África para el caso de GB Foods. Empezaría por el caso de Nigeria. Tomás, me gustaría saber si de estos riesgos que ha comentado Alicia, cuáles serían los que más aplican o que veis que las empresas se enfrentan más o tienen más en cuenta a la hora de abordar no solo Nigeria, porque también desde vuestra Ofecome lleváis 8 mercados de África, así que si nos puedes hablar un poquito del detalle de los riesgos específicos a los cuales hacen frente las empresas. Gracias, Gonzalo. Pues lo primero que sí que querría comentar, y a raíz de lo que ya han dicho tanto la directora como Eduardo, es este binomio, ¿no?, riesgo-rentabilidad. Obviamente los márgenes en Nigeria son mucho mayores de lo que podéis esperar en cualquier mercado, por ejemplo, de América Latina, pero eso obviamente obedece al riesgo. El país es totalmente impredecible a todos los niveles y esto, además, la aleatoriedad y la falta del rule of law lo hace, es verdad, muy complejo, y por eso se pueden aplicar estos márgenes que son impensables en cualquier otro mercado. Por ejemplo, y como ejemplo de aleatoriedad, que es... Hay muchas, pero por ejemplo el año pasado, antes de las elecciones, estuvimos pues unos 2 meses que no había efectivo en el país. Esto ahora no voy a entrar en ello, pero no había en un país donde la exclusión financiera es altísima. Desapareció y bueno, pues nos tuvimos que adaptar. Las empresas, por ejemplo, que están allí son especialistas en adaptarse, porque siempre va a haber algo, siempre va a llegar algo. Ellos mismos te lo dicen. Ahora estoy bien y nada, y me preparo hacia a lo próximo. A nivel de riesgos específicos, la directora mencionaba seguridad. En temas de seguridad, apoyaros en nosotros y en todo este tipo de riesgos. Tuvimos una empresa analizando un proyecto muy grande de infraestructuras que, por ejemplo, acudió a nosotros para analizar pues, este tipo, cómo me organizo, lo que mencionaba la directora, voy a esta localización. Nosotros les ayudamos a montar el dispositivo de geoseguridad, tenemos proveedores, etcétera, etcétera, información, los problemas de divisa que había, que tenían que tener en cuenta a la hora de la negociación, etcétera, etcétera. Por además, Nigeria es un país muy proteccionista que persigue una industrialización vía sustitución de importaciones. Hay restricciones a cosas que no os vais a esperar, a cárnicos, a cemento, a todas restricciones a importación, me refiero, a zumo de frutas, etcétera, etcétera. Y las complejidades llegan a detalles tan nimios como la propia tramitación de los visados. Ahora mismo, desde febrero, no es posible casi tramitar visados aquí para viajar a Nigeria. Los compañeros de AMOPI, que organizamos, tuvimos el placer de organizar una misión con ellos este año, lo sufrieron. Entonces, hasta para eso, apoyaros en nosotros, que os lo vamos a solucionar. Muchas gracias, Tomás. Pasamos a Eduardo. Seguimos en África, en Nigeria y en el resto de países en que estéis presentes. Si por favor nos pudieras dar ciertas pinceladas sobre los riesgos que podrían distinguirse para comercializar de aquellos que podríais enfrentaros a la hora de producir, así como si, en definitiva, vosotros, lógicamente, si lleváis tanto tiempo, pues os han compensado, pero habéis tenido diferentes experiencias. Si pudieras...
A ver, vamos por partes. Riesgos, ¿dónde no hay riesgos? En Europa también hay riesgos. En vender en Europa tienes el problema de que la población se está haciendo mayor, la competencia es muy alta, o sea, tienes también riesgos. En Iberoamérica, Alicia, tú lo decías, ahí también hay golpes de Estado, ¿no? Hace un par de semanas hubo a punto uno de triunfar. Riesgos hay en todas partes. Y en África hay muchos riesgos, sí. O sea, si me pongo tremendista, pues puedo contar que hace 2 años sufrimos un ataque terrorista en una de nuestras plantas, 500 personas vinieron a atacar. Claro, eso hacemos el globo grande. Pero a la hora de la verdad, pues tienes el apoyo del gobierno local, te ayudan, no pasa nada, se acaba manejando. Crisis financieras, las hay y Tomás lo ha dicho, cuando se cierra el grifo no hay divisas. Por eso es por lo que hay que nacionalizar, o mejor dicho, localizar la producción y conseguir que el producto penda lo menos posible de la divisa extranjera. Y luego hay una cosa que yo creo que es básica y que Alicia, si me lo permites, voy a subrayar 3 veces, que es hacer las cosas como las hacemos en Europa. El riesgo, la tentación de hacer las cosas a la africana, en nuestro caso, es una experiencia tremenda. O sea, el riesgo, ese sí que es un auténtico riesgo. Porque efectivamente en estos países no tienen capacidad legislativa propia y lo que hacen es copiar los francófonos de los países franceses, toda la legislación, tal cual se va publicando en los BOE respectivos, ¡pum!, la trasladan. Y lo mismo hacen los países anglófonos, con diferencias de sistema legislativo, pero hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a ver lo que dice la ley, tienes las mismas exigencias que tienes en Europa. Pero la práctica es otra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay alguien que está pagando mordidas, cuando lo pillan, le aplican la ley europea. Y además con todo rigor, porque eres europeo. Con lo cual hay que evitar todo tipo de tentaciones y ese para mí es un auténtico riesgo que hay que superar. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a ti, Manuel. Seguimos en el sector privado, pero ampliamos el marco. Otras regiones del mundo. Te quería preguntar sobre todo aquello que comentamos acerca de la diferencia entre riesgos salvables y riesgos insalvables a los que hacéis frente, si pudieras. Sí, efectivamente. Bueno, riesgos salvables todos sabemos cuáles son, ¿no? Y más cuando nos enfrentamos en estos mercados. Riesgos de divisas, aranceles, barreras de entrada, etcétera. Todos estos son riesgos que hay que analizarlos antes de entrar y una vez tengamos hecho ese análisis decidimos entrar al mercado y vamos. Pero hay otra serie de riesgos los cuales para nosotros son muy específicos, muy comunes en el sector de lo que nos dedicamos a las infraestructuras que estamos en los países desarrollando proyectos y nos quedamos 15, 20 años y demás. Son proyectos para hacer financiables y salvables los proyectos, como son riesgo de tipo de cambio, que si no tenemos los proyectos que estén dolarizados o eurizados no va a ser muy posible desarrollar los proyectos bajo la modalidad de Project Finance que hacemos, o otro tipo de riesgos como son los riesgos de garantía soberana. Todas las grandes infraestructuras para poder ser financiables tienen que venir apoyadas por una garantía soberana del organismo central en el cual se comprometa a realizar y a pagar los pagos durante lo que es toda la vía de la concesión. Nos hemos encontrado, por ejemplo, desarrollando proyectos en el caso de Kenia, en Mombasa, donde los organismos, el gobierno central va por un lado, los counties van por otros y hay multitud de organismos tomando decisiones. Y no se consigue al final que las decisiones sean centralizadas y no hay voluntad para que eso salga. Eso es un gran riesgo que tenemos que localizarlo muy bien y tratar no solo de nuestra mano, sino también contando con la ayuda de vosotros, de las oficinas comerciales, que normalmente sois los que estáis más cerca de los tomadores de decisiones en los otros gobiernos, que ayudéis también para que esa alocación del riesgo permita a las empresas privadas que desarrollamos infraestructuras poder estar en los países. Y otro riesgo que nos encontramos mucho en este tipo de mercados, no solo en África, sino también en países de Asia, antiguas repúblicas soviéticas y demás, son el riesgo de transparencia. Al final, estos gobiernos
nosotros trabajamos básicamente con licitaciones. Tú metes los papeles, haces tu mejor oferta, tienes un equipo trabajando 6, 8 meses, te gastas millones desarrollando la propuesta y de repente recibes notificaciones, su oferta ha sido descalificada, o tienes la mejor oferta y se la adjudican al tercero o el cuarto, que casualmente es un competidor chino, árabe, demás, y son riesgos que son inherentes y tenemos que, de alguna forma, tratar de cuantificarlos y antes de entrar en el mercado y decidir, mirar, intentar evitar que pasen esas cosas. Muchas gracias, Manuel. Terminamos este bloque con Cristina. Otra vez, Argelia, mercado particular, enormes riesgos, quizás coyunturales, ¿no? Esperemos. ¿Qué podrías decirnos acerca de los riesgos que acometen las empresas en esta situación tan particular? Bien, lo primero, siempre que hablamos de riesgo me gusta referirme a una frase que dice el presidente de CESTE, compañero, y también con gran experiencia en oficinas comerciales, que un riesgo no se soporta, se transfiere a los profesionales del riesgo. Y siguiendo en la línea que apuntaba la directora, España tiene un abanico de instrumentos financieros de apoyo público muy completo. Entonces, yo os invitaría a que nos consultéis esos abanicos y esas posibilidades a cada uno de las situaciones o de las necesidades en particular, porque de verdad tenemos un abanico muy amplio y muy competitivo. En estos momentos coyunturales, me temo que Argelia no es un riesgo, es una certeza. Es decir, persiste el bloqueo, a menos que haya una autorización expresa de la BEF que permita las domiciliaciones bancarias. En este momento esos permisos son muy concretos. Y me pongo muy seria, perdonadme, porque no quiero que una empresa que es nuestra empresa se vea por ese impaciencia lógica que tenemos todos, yo la primera, o por esos mensajes que están trasladando incluso a nosotros, los clientes, las asociaciones profesionales, de que ya el bloqueo está terminando, o que, bueno, pero ya esto está bien. No, no es así. O hay una autorización expresa de la ABEF, es decir, de la Asociación de Banca e Establecimientos Financieros, que autorice expresamente las exportaciones desde España a ese país, o hay un contrato previo al 8 de junio de 2022, o hay de parte, eso lo tiene que conseguir vuestro cliente, importador o socio, una excepción presidencial por escrito, que indique que ese proyecto tiene un carácter estratégico y, por lo tanto, está autorizado. A menos que ocurra eso, antes, por favor, de realizar cualquier operación, consultadnos, venid a nosotros, porque hoy en día lamento decir que el bloqueo existe. Desde luego, más allá de eso, como he dicho antes, nos estamos preparando, estamos entendiendo cuál es, más allá de esta situación coyuntural, cuál es la nueva política de industrialización sustitutiva de importaciones que está emprendiendo el Gobierno de Argelia, pues porque a esas nuevas oportunidades tenemos que estar preparados y estamos trabajando para que nuestras empresas estén ahí donde un país ha decidido que se industrializa, pero lógicamente nadie se industrializa de golpe y de la nada. Necesitan socios, necesitan las empresas, así nos lo están transmitiendo en distintos sectores en los que somos punteros, que son además estratégicos para ellos, y desde luego os invito a que contéis con nosotros y que en ningún caso corráis un riesgo, que tenemos instrumentos para que los cubráis y que contéis con nosotros, insisto. Muchas gracias, Cristina. Vamos rápidamente a este último bloque con una frase cada uno de conclusión para, digamos, equilibrar lo que hemos visto de oportunidades y riesgos, tanto específicos como comunes en los diferentes mercados, desde un punto de vista público, pero también desde un punto de vista privado. Hemos distinguido un cliente público, como es el caso de infraestructuras para Almar Water, y también cliente privado o B2C, que podría ser el caso de GB Foods. Cristina, sigo contigo. Si puede ser lo más rápido posible para ir concluyendo y dejar paso a las preguntas del público. Pues incluso en las situaciones más excepcionales, no pensemos que no se puede hacer nada o no caigamos en la tentación de no hacer nada y saber que siempre que hay una oficina comercial tenéis un equipo en el terreno, una oficina en el terreno. Usad, porque sois nuestra principal obligación y también nuestra principal devoción. Gracias, Cristina. También pasamos a Eduardo.
Sí, yo creo que quien quiere hacer negocios, se lo he dicho antes, tiene que correr riesgos. Lo que pasa es que tiene que correr riesgos medidos. Y esos riesgos medidos, en gran medida, las instituciones que aquí están presentes nos ayudan a parametrizar, ¿no? A conocer exactamente esos riesgos, aunque la decisión, evidentemente, es del empresario. Y Tomás, seguimos con Nigeria. ¿Cómo las OFECOMES han podido ayudar a alguna empresa a equilibrar estas oportunidades con estos riesgos? ¿Alguna buena práctica que pudieses compartirnos? Como bien decía Cristina, al final nosotros hacemos esa función de antena. Primero tenemos que escucharos, entender bien qué es lo que queréis hacer y a partir de ahí tenemos las diferentes herramientas y nos adaptamos a lo que vosotros necesitéis. Hemos tenido casos pues de análisis de un proyecto muy complejo de infraestructuras, de análisis de un socio a nivel de compliance, porque además a nivel de Nigeria muchas veces la figura del sponsor privado es mucho más interesante porque todo lo que es con sector público se hace muy complejo, mucho más lento. El sponsor privado además grande va a tener mucho más acceso a divisa y va a ser mucho más inmediato y más sencillo el trabajar con él y hay figuras enormes. Pero también, y enlazando con la parte de colaboración público-privada, pero no con lo que es Nigeria, sino también con la Comisión Europea, también tenemos el caso de Global Gateway, donde hay varias iniciativas que se pueden destacar. Saliéndome de mi mercación, pues en Ghana tenemos un caso de éxito, de un tema de una fabricación de una fábrica de vacunas. O también, por ejemplo, tenemos el proyecto Medusa de hilo submarino que conecta norte de África con Europa, donde tenemos a una empresa europea en este proyecto Medusa y levantaron 100 millones del BEI y también una donación de la Comisión. Gracias, Tomás. También, bueno, vamos terminando. Manuel, si pudieses... Sí. Para nosotros, como modo conclusión, lo que hemos aprendido en todos estos años, que es súper importante la capacidad de adaptación y de hacer un análisis pormenorizado antes de decidir todas las inversiones. Y, por supuesto, contar con la ayuda de todos los mecanismos públicos y privados que tenemos para la mitigación de riesgos a través de las antenas comerciales en todas las oficinas que tenéis y servicios centrales de Madrid. Utilizar también toda la línea de financiación, toda la línea de cobertura de seguros para el riesgo del equity y demás. Por lo tanto, es eso, clave toda la colaboración público-privada que podamos tener las empresas con el sector público, que nos ayuden. Gracias, Manuel. Alicia, directora general, la última pregunta para que nos puedas ilustrar cómo acompaña la Dirección General de Comercio e Inversiones a las empresas a abordar todo este tipo de mercados. Bueno, a toda la Secretaría de Estado de Comercio, realmente pues, termino por donde empecé, aunque nuestros mercados o vuestros mercados principales sean los europeos, americanos y tal, no dejéis de prestar atención a estos mercados más extremos, pero próximos, y me refiero sí a África, pero también Cáucaso, Asia, Centroasia, etcétera, que no estamos presentes y ofrecen oportunidades. Se ha dicho ya ampliamente los instrumentos de limitación de riesgo. Yo añadiría algo más, es decir, viajar a estos países también pues, en el marco de misiones comerciales, que vais a ir bien atendidos, que a veces son organizados por cámaras, asociaciones, etcétera. Otras veces, a veces, tenemos la gran suerte ahora mismo que tenemos un gobierno que del presidente para abajo viaja a todo el mundo, a países, ¿no? Entonces, nosotros en paralelo solemos organizar encuentros empresariales en un ámbito que se llama tripartito, que es o lo hace ICEX o Cámara de España o COE, pero de forma coordinada, y participan los tres, y son muy ágiles y lo hacen fenomenal. Entonces, es una forma, por ejemplo, la Secretaria de Estado va a ir a Irak en la segunda parte del año, habrá un encuentro empresarial, lo va a liderar Cámara de España, mandará invitaciones a las empresas. Vamos, yo no digo que vayáis a Irak y tal, pero bueno, es otro de los países que tiene petróleo, que hay una parte bien gestionada, otra que no. Estamos viendo también cómo instrumentar, pues eso, instrumentos financieros con ellos que moderen el riesgo que se asume y tal. Cuando se produzca la reconstrucción de Ucrania también ya ha habido algún viaje, pero todavía es prematuro para tal, pero a lo mejor no es prematuro para ir conociendo posibles socios locales que te ayuden después a entrar, ¿no? Es decir, pongo esos ejemplos, pero podría poner muchos más. Entonces, cuanto más pegados también estéis al terreno, estéis en contacto con las oficinas económicas y comerciales, aunque ya llevéis muchos años a lo mejor exportando un determinado mercado, invirtiendo en él o efectivamente siendo epecista,
da igual, o sea, ese contacto que nos permite teneros en el radar cuando hay uno de estos viajes, por ejemplo, se habla ahora de que a lo mejor el presidente del gobierno va a 3 países de África en agosto, pues ahí la oficina que esté al cargo de esos países os va a tener bien ubicados, os va a avisar, venid porque a lo mejor hay un desayuno con el presidente, no lo sé. Estoy hablando todavía de cosas que no se han concretado, pero esto lo vamos viendo continuamente. Entonces, sí que es bueno ese contacto, aunque os vaya bien, no necesitéis nada con las sociedades económicas y comerciales desde ese punto de vista también. Muchas gracias, Alicia. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, estamos todos disponibles a contestaros y a vuestra disposición, por supuesto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenos días, mi nombre es Antonio Jesús González, soy el CEO de InvEurope, somos una empresa fabricante de invernaderos, implantamos proyectos agrícolas en todo el mundo y bueno, primero quería agradeceros la ponencia. Yo también estoy muy interesado en África, creo que es el futuro y el continente que más posibilidades nos va a poder regalar, además del mercado natural, porque está aquí debajo, no tenemos que ir a Latinoamérica, aunque no compartamos idiomas, pero además no tenemos ese estigma colonizador que sí tienen Francia e Inglaterra y nos miran con mejores ojos también porque son muy buena gente, ¿eh? Los españoles son muy buena gente y solemos ir por ahí y nos tratan bien, ¿vale? Me alegro de haber venido a este taller porque realmente daban tantas opciones que yo no sé mis compañeros, pero yo tuve 3/4 de hora para decidir. Y al final me alegro de haber venido. Mi experiencia en África, por no ir de la mano de oficina, al principio fue muy negativa. Perdí dinero, como casi todo el mundo, Eduardo, eso es así. Pero luego sí que me alegré mucho. Yo no digo que perdí dinero, digo que invertí porque realmente me di cuenta de qué futuro tenía África, ¿no? Y cómo podíamos nosotros sacar ese pedacito de tajada que somos empresas, tenemos que luchar por ello. Y quería comentarle animo a todo el mundo a que use las oficinas porque si no es un riesgo que no debemos correr. Y quería preguntarle a la consejera, esto es como en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Porque sé que todo es un poco, no se puede decir todo, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos socio en Argelia, estuve a punto de mandar un contenedor, gracias a Dios no lo hice, porque... Gracias a Dios. Me he sentido súper identificado con las palabras. Porque sí, todo era sí, lo mandamos y cuando llegue aquí ya verás cómo entra y al final no entraba. Llamamos ¿cómo son las siglas del Departamento Bancario de Argelia? ¿Las has comentado antes? La BEF. Llamamos y nos dijeron que no entraba nada. Hemos intentado buscar atajos, mandarlo desde Portugal, quitarle todas las etiquetas. Al final hemos decidido que nos vamos a esperar hasta que se abra. Como he dicho antes, hasta aquí puedo leer. ¿Se sabe algo de cuándo podría estar abierto o a qué nivel está la apertura o las conversaciones para que se abra el mercado argelino? ¿O no se puede contar? No quiero ponerte ningún compromiso, ¿eh? No es ningún compromiso. No hay una fecha. Lo digo honestamente. Es cierto que desde la incorporación del embajador argelino en España el 15 de diciembre del año pasado se recuperaron las relaciones institucionales y las relaciones diplomáticas y eso debe dar siempre paso a la recuperación de las relaciones económicas y comerciales. Lo vimos así en los primeros meses del año con unos avances. También es cierto que el Gobierno de Argelia nos dijo que no iba a ser una apertura pública generalizada y de un día para otro, sino sí iba a ser una apertura discreta, progresiva y en función de las necesidades que ellos iban a ir compartiendo. La verdad es que nos hubiera gustado o estábamos esperanzados en que estos avances iban a ser un poquito más ágiles, pero lo cierto es que no han sido así. También es verdad que no ha habido retrocesos, todos somos conscientes de momentos un poquito de inquietud añadida e incluso en esos momentos de inquietud añadida no ha habido retrocesos. El calendario ahora mismo lo marca la política en Argelia porque ha habido un adelanto electoral el 7 de septiembre y como ocurre en cualquier país, en los momentos previos de una campaña, de unas elecciones, pues lógicamente son pocos los movimientos.
realmente es la respuesta más sincera, a menos que la directora me corrija o quiera añadir algo más. No obstante, yo que no doy puntadas sin hilo, luego tú me cuentas en bilateral lo que no me puedes contar aquí, porque nosotros lo que hablamos con las empresas, y eso lo tenéis que tener muy en cuenta, es absolutamente confidencial. Cuando nosotros tenemos que compartir o Madrid nos pide compartir algo, antes preguntamos a las empresas hasta dónde podemos contar, qué podemos contar, porque de verdad, antes he dicho que sois nuestra obligación, también nuestra devoción, pero también sois nuestro recurso. Vosotros y nosotros estamos sobre el terreno y esa bidireccionalidad en cuanto a la escucha y el entendimiento nos permite a nosotros entender mejor la realidad, armar un puzzle que igual para vosotros es una pieza aislada de información, pero a nosotros nos permite armar ese puzzle, hacer ese diagnóstico y después establecer una estrategia. Luego sí que de verdad os invito a confiar también en bilateral en nosotros, porque somos lo más parecido a un confesionario, de verdad. Ahora nos tomamos un cafelito y os cuento. Hombre, y con algo de norte a sur, de Bilbao a Andalucía. Si ponen vino nos tomamos un vinito, ¿no? Hombre, por favor. Lo que pasa es que no son horas, pero bueno. Bueno, se va haciendo camino. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio Jesús. Gracias, Cristina. Ahora tenemos una pregunta de José Clara para ti, Alicia. Nos está preguntando, José, ¿qué recomendaciones darías a una empresa que quiere de tecnología española que está expandiendo sus operaciones en Latinoamérica, sobre todo México y Brasil, con una fuerte competencia local y también de los Estados Unidos? Pues, a ver, en estos mercados hay unas barreras fuertes de entrada, pero como me decía una empresa del sector, una vez las superas, corres solo. O sea, es decir, hay competencia, pero no tan fuerte, dependiendo de los nichos de mercado, ¿no? Entonces, para ese tipo de barreras técnicas, tecnológicas, a veces son fitosanitarias, dependiendo del país, o no, del sector. También yo pienso que ese apoyo desde las oficinas económicas y comerciales que os pueden orientar, ¿no?, de cómo superarlas. Normalmente esto tiene que ir de la mano de un socio local, que es el que se las conoce y os ayuda a navegar también con ellas. Si no, también las oficinas tienen listas cortas de empresas que te ayudan a homologar tu producto. O sea, las oficinas tampoco, o sea, no pueden mediar, no tienen labores de mediación, no tienen labores de abogacía, etcétera, pero sí tienen listas cortas de empresas de este tipo de servicios y también de homologación que pueden dar, que han dado buen servicio a otras empresas y sobre esa base de experiencia, pues os pueden ayudar, ¿no? Sí, gracias Alicia, gracias José. No sé, tenemos otra pregunta del público. Si pudieras decirnos tu nombre y la empresa y la persona a la que te gustaría que te contestara. Hola, buenos días. Soy María José, vengo desde Alicante y me dedico al sector de los componentes de calzado. Concretamente fabricamos una pieza de acero que se llama cambrillón, será una palabra que mucha gente no ha oído nunca. Actualmente en España quedamos 2 empresas y hablando de un poco de la excepción que hay en los mercados más extremos, mi planteamiento, porque nosotros en la Comunidad Valenciana trabajamos mucho de la mano de las cámaras de comercio y del IBACE principalmente. Y para nosotros ICES es como una herramienta nueva que hemos descubierto hace casi un año, por casualidad. Y mi consulta más directa es, nosotros después de este foro nos dirigimos, ¿hay alguna delegación autonómicamente hablando? Directamente trabajamos con Madrid. Me preocupa porque nosotros, como digamos, países emergentes o frecuentes o peligrosos o como lo queramos denominar, sobre todo en Sudáfrica trabajamos mucho, además en Marruecos, en Túnez, en Argelia hasta el año pasado. Y bueno, viendo casos de éxito y lo que vamos oyendo durante la mañana, sí que nos preocupa el cómo posicionarnos, porque actualmente desde la pandemia somos un sector que está sufriendo mucho y ha bajado mucho la exportación del calzado español. Cada vez nos encontramos con más barreras y necesitamos o crecer o al final el camino final será desaparecer directamente en nuestro sector productivo, porque no tenemos competencia a día de hoy, estamos bien posicionados, pero sí necesitamos seguir creciendo. Y ahora lo más importante es qué herramienta y cuál es el contacto más directo para empezar a trabajar, no de hoy para mañana, sino con un plan de trabajo desarrollado. Gracias.
Muchas gracias. Si te parece, Alicia, que tienes la visión de conjunto. Pues muchas gracias por la pregunta. Hay, efectivamente, digamos, hay más de 30 oficinas, que es la red territorial de comercio, a través de la que opera ICEX. Y entonces está la Dirección Territorial de Valencia, también está la Dirección Provincial de Alicante. Lo que pasa que la gran Dirección Territorial, con todos los servicios ICEX, está allí. Ya sabes que tiene distintos instrumentos y uno de ellos es ICEX, pues, hacer un due diligence de la empresa para saber, o sea, en el sentido de qué mercados os serían más favorables. Y yo creo que sería quizá, aunque estáis por supuesto ya exportando, pero quizá que os pueden también orientar sobre otros mercados donde vuestro producto va a ser especialmente bien recibido. Estas delegaciones de ICEX, que son las direcciones territoriales de comercio, están en total coordinación con las comunidades autónomas, ¿no? y BACE en este caso. O sea, el intercambio es y todo suma, ¿no? Entonces, quiero decir que no hay que elegir una. Son acumulables, o sea que. Muchas gracias, Alicia. No sé si tenemos una última pregunta del público. Buenos días, gracias por todo lo que nos estáis contando. Creo que va a ser muy interesante para poderlo aplicar en nuestras empresas y para el desarrollo en el mercado internacional. Nosotros somos una empresa extremeña, nos dedicamos al suministro de productos en el mercado de las licitaciones multilaterales. Entonces, la cuestión es, nuestro producto en sí es un poco a demanda de lo que estas organizaciones necesitan, y sí que nos encontramos que, evidentemente, por sus características, pues están en países con ciertas dificultades, ¿no? Bien sea por dificultades de desarrollo o por dificultades políticas o bélicas o de este tipo. Muchas veces nos encontramos la dificultad a la hora de licitar, de que son países en los que las características de estas licitaciones es que el producto hay que ponerlo en el destino. Y hay que utilizar medios de principio como son el tema de la documentación. Sirve muy poco Internet, hay que presentarlos en mano. En algunos casos hemos utilizado las oficinas de ICEX para poder hacer llegar la documentación en mano al sitio, pero no solamente la documentación, hay que llevar también luego los productos, la mercancía. Y ahí la logística sí que nos encontramos con bastantes dificultades porque son países en guerra, en muchos casos, y hay que llegar hasta la propia capital, ¿no? El centro de África, África del Este. Hay licitaciones muy interesantes que las tenemos que descartar porque nos sentimos incapaces para poder llegar hasta ese punto. En algunos de estos países en guerra tampoco no tenéis la oficina allí, sino la tenéis en otro país que está un poquito más estable y desde el cual controláis un poquito ese país. Pero realmente allí no estáis en el terreno. Y la idea, después de esta disertación, la pregunta es, ¿conocéis o tenéis alguna experiencia de cómo se resuelven o cómo resuelven porque al final el producto llegará de una forma u otra, esa licitación saldrá, se adjudicará y se hará? ¿Qué experiencia tenéis en esos casos o cómo resuelven esa situación para poder llevar la mercancía desde el puerto más cercano, el contenedor, hasta llegar al centro de África, a resolver esos problemas, a entregarlo en destino? No sé si hay alguien, Alicia, o no sé si hay alguien que quieres que te responda o... No, es lo mismo, quien sepa algo sobre ello. Es que... Pues... Evidentemente sí, como dice Cristina, el socio local es quien más conoce los transitarios, empresas mejor que te contesten aquí los expertos, ahora que pienso, pero digo, yo desde mi experiencia, por ejemplo, mi último destino ha sido Rusia, me pillaron las sanciones, dentro de las sanciones no podían las empresas de transporte llegar a Rusia, las europeas, y tampoco se permitía a las rusas venir aquí. Bueno, pues sobre el terreno había y conocíamos, al final se difundió entre todas las embajadas, oficinas, los que vinieron, no sé, empresas más pequeñas, francesas y tal, alemanas, que no se sabía muy bien por qué vía te llegaba aquí el transporte. Perdón. Sí, nosotros un poco lo que habéis apuntado los dos, vendemos en países complicados, en Djibouti, en Somalia, y en esos países lo que hacemos es tener a un distribuidor local y como dice Alicia, le colocamos el producto en el puerto más cercano, accesible, y él se ocupa de
de recogerlo. Es que en estas zonas es que no puedes ni viajar tú, ¿no? Con lo cual es realmente muy complicado. Este es el mecanismo que aplicamos, muy, muy simple. Y hemos tenido en algún momento algún caso como el que comentas. Básicamente lo que hacemos es tirar de contactos. En función de lo que nos pedís, buscamos si lo podemos tener ya, y si no lo tenemos, pues tratamos de apoyarnos, pues a veces en la propia embajada, porque ya sabéis que muchas veces no coincidimos, embajada y oficina comercial, entonces nos podemos apoyar en ellos. O si no, de las empresas que sabemos que están operando allí, que están sobre el terreno, y que al final, pues en eso, la verdad, que da gusto trabajar con vosotros, porque al final es una colaboración win-win donde tratamos de apoyarnos cada uno y donde pues muchas veces acudimos a vosotros y es, oye, sé que estás ahí, ¿cómo estás solucionando este tema? En tu caso específico, pues para que llegue la mercancía, pero hemos tenido otros casos pues de cómo se gestiona la repatriación de divisa, por ejemplo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de concluir, me gustaría pues, agradecer, por supuesto, la presencia de todos nuestros ponentes de excepción y de todos vosotros por estar aquí, por haber hecho todas estas preguntas y tener este debate. No queda decir que estamos a vuestra completa disposición. Insistir en los diferentes instrumentos que pone a vuestra disposición la Secretaría de Estado de Comercio, desde formación, internacionalización a través de financiación, coberturas, avales, todo tipo de instrumentos que al final son flexibles y se adaptan a la casuística, que en este caso es muy amplia, como hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición, tanto a partir de abordar una oportunidad en un mercado u otro, sino también tener en cuenta riesgos, ¿no? Que como bien han dicho los diferentes ponentes, la medición del riesgo y hacer que sean todos cuantificables, ahí es donde el sector público y podemos ir de la mano y crear, digamos, estos diferentes mercados que a priori podrían parecer lejanos o inaccesibles. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el resto de la jornada.